el Arx Terminus. El mortarca Catacross había obtenido una magnífica victoria, pero a su mente calculadora no se le escapaba que este impulso inicial no le bastaría para conseguir sus fines. Por muy grandes y poderosas que fuesen sus legiones, estaban en territorio enemigo. Ochoparte era un inmenso continente, hogar de incontables multitudes de adoradores del caos. En una campaña bélica convencional en campo abierto, los legendarios ejércitos de Catacross no tendrían ninguna posibilidad alguna de triunfar contra un enemigo de tal tamaño. Y eso sin contar la naturaleza disforme y traicionera del propio territorio, o las locas monstruosidades depredadoras que componían la fauna de la región. Aunque lograse otras 6 victorias tan definitivas como la defensa del tormento de Harad, no sería suficiente para romper la moral de las hordas de Archaon. Además, Catacross no podía permitirse el esperar a reabastecerse de materia ósea para recuperar las grandes pérdidas que se habían sufrido en el frente. Era por ello que, antes incluso de poner un pie en Ochopartes, Catacross ya había pensado en la necesidad de una posición recia y fortificada antes de lanzar los asaltos posteriores. Este bastión de hueso y materia espiritual no solo desmoralizaría a cualquier enemigo que tratase de asediarlo, sino que también actuaría como un punto de reabastecimiento desde el que apoyar a sus ejércitos. No ya con las raciones y el abastecimiento que requiere un ejército mortal, sino con materia ósea arrancada de los cadáveres de los enemigos. Con cada enemigo caído y convertido en materia prima, las filas del mortarca aumentarían a medida que las de sus enemigos menguaban. Fue por ello que el mortarca de la necrópolis dio la orden de retirarse al portal final. Allí comenzó los trabajos definitivos de un temido bastión sin parangón. Los recolectores de Gotizar se afanaban a un lado y otro recogiendo restos con sus chirriantes brazos subsidiarios, desollando con sus dedos duros como el acero y echando los restos de marfil en los putrefactos receptáculos que cargaban a la espalda. Grandes caravanas de estos seres trastabillaban hacia las ruinas de Karheid, que servirían como los cimientos de la nueva fortaleza de Catacross. Gracias al gran botín de huesos y materia espiritual cosechado tras la batalla del tormento de Harad y de las múltiples victorias de Lady Olinder en las llanuras Cadáver, los más capaces ingenieros Mortisan pudieron obtener unos impresionantes resultados en muy poco tiempo. Los necrosiervos de la casta de constructores recibieron estos materiales y, bajo la dirección de sus maestros, hicieron realidad la gran visión de Catacross. Estos trabajadores casi descerebrados trepaban por la superficie de la fortaleza como gusanos en un cadáver, cosiendo paneles de hueso desgastado a piezas de piel, colocando cráneos lámpara encantados con los llameantes restos de las almas atrapadas y picando aspilleras desde la que lanzar mortales proyectiles. Pronto, los férreos y negros contrafuertes del bastión del caos habían sido rehechos o derribados casi en su totalidad y reemplazado por retorcidas torres de hueso y cartílago que se elevaban aún más en la negrura de la noche como gigantes espinas dorsales. Los Mortisan Bone Shapers realizaron sus intrincados rituales, deshaciendo los más potentes materiales osificados para esculpirlos como agresivos garfios que plagarían el perímetro de los muros del creciente bastión de Ossiarch. Mientras los Soul Masons, preferidos del mortarca, instalaban Mortar Crawlers y una gran variedad de letales máquinas de guerra en las posiciones defensivas clave de los muros de hueso. El mortarca Catacross observaba el avance de los trabajos y ajustaba hasta el más mínimo detalle, decretaba dónde colocar las armas de asedio para cubrir un área más amplia posible y planificaba cómo extender los muros del perímetro para que dirigiesen a los asaltantes a una serie de caminos mortales. La forma de la nueva fortaleza recordaba a una mano de hueso extendida hacia el portal final, siendo cada uno de los 7 dedos un formidable muro fortificado por derecho propio, delimitado por trampas y emplazamientos de armas. Catacross bautizó la reformada fortaleza como el Arx Terminus, el primer bastión de la muerte en ser levantado en 8 partes. Y más formidables aún que los muros de Arx Terminus
eran las ingentes salas que guardaba en sus entrañas. Estas catacumbas subterráneas se extendían hasta lo más profundo de la tierra. Allí se encontraban los talleres y las cámaras de extracción de almas de la casa Mortisan, y también acantonamientos sepulcrales y forjas de armas lo suficientemente grandes como para crear miles de soldados o siarcas cada día en caso de recibir suficiente hueso para ello. Catacross ya tenía su red de abastecimiento y refuerzos, pero ahora necesitaba alimentarla con la suficiente nivel de matanza y muerte para que funcionase adecuadamente. En pocos días, la mano del Arx Terminus se levantaba orgullosa sobre la tierra, pelada ante el portal final, con cada dedo culminando en un obelisco fortificado que ardía con fuego brujo. Otra torre aún mayor llamaba al trono del Mortarca, que se elevaba desde el centro de la gran estructura. Desde esta cima Catacross podía vigilar todo detalle del Arx Terminus y dirigir con precisión toda la defensa que pudiese ser necesaria. Aunque el mortífero bastión todavía no funcionaba acorde a los deseos exactos del Mortarca, seguía presentando una imagen inexpugnable para cualquier ejército asaltante, y Catacross estaba deseando poner a prueba su letal poder contra las hordas de 8 partes. Asediado. El Mortarca de la Necrópolis no tuvo que esperar mucho tiempo para ver cómo respondía el Arx Terminus ante un asedio. Las fuerzas del caos ya se arremolinaban en torno al portal final, y la nueva fortaleza del Mortarca. La mayor parte procedía de la horda guerrera Bloodhound, conocida como los Flayed. Depravados incluso para los estándares de su estirpe, estos caníbales vestían como armadura los deslucidos huesos de aquellos a los que destripaban, y muchos de ellos desollaban su propia carne antes de la batalla como desagradable ofrenda al dios de la sangre. El legendario señor de Khorne, Gorun Trax, lideraba a los Flayed. Este pálido y silencioso gigante solo hablaba cuando entraba en batalla, y aún entonces tan solo rugía indescifrables amenazas y plegarias en una lengua antigua. Nadie, salvo los sirvientes demoníacos de Khorne, podía entender sus desvaríos, pero sin embargo inspiraba un furioso frenesí en batalla a quienes lo escuchaban. Esta indomable hueste del caos se extendía más allá del horizonte, como una gran marea de carne y músculos tatuados. Desde lo alto de los muros del mortal castillo, aquel a quienes llamaban el Invicto examinaba los arcos de muerte de sus baterías de Mortekrober y se sentía gratamente satisfecho. Pronto el enemigo se escurría por entre los dedos del Arx Terminus. Balistas segadoras de almas escupían torrente tras torrente de pura magia de muerte desde los muros, reduciendo montones de criaturas bestiales a polvo y cenizas. Grandes cadenas de hueso reforzado mágicamente emergieron de la tierra para rodear a los asaltantes y así convertirlos en objetivos fáciles para las armas de artillería nigromántica. El aire se plagó de erupciones de energía espiritual y de los gritos de los moribundos. El asalto se basaba en poca estrategia más allá de la pura ferocidad. Torres de asedio forjadas en bronce y coronadas de cráneos se arrastraban hacia los muros, chocando con estruendo antes de soltar su carga viviente. Miles y miles de Blood Reavers y Blood Warriors, locos por el combate, se precipitaban fuera de las torres para encontrar la muerte en el mortal final de una espada de nadirita. Los defensores Mortek que ocupaban los muros mataban metódicamente a cada individuo empapado en sangre y lleno de cicatrices que se lanzaba hacia ellos, mientras que equipos de siervos dejaban caer ánforas llenas de atormentada material espiritual sobre los que ascendían y que se veían convertidos en cadáveres resecos. 3 veces se colaron los Flayed dentro de los muros y hasta el interior de la fortaleza. El mismo Gorun Trax lideró un asalto que reventó las puertas del trono del Mortarca. Allí, él y sus más temibles Skull Reapers se enfrentaron a las inamovibles formaciones de la Immortis Guard, que dieron cuenta de los furiosos maníacos, mientras que los sacerdotes Mortisan cosechaban los espíritus de los vivos con sus guadañas. Tras despachar a espadazos a 2 Morghast Arcae que buscaban acabar con él, Trax fue golpeado por una descarga de energía nigromántica proveniente de varios magos de la muerte, que marchitó su brazo derecho y un lateral de su cara. Con un aullido de agonía y furia,
El señor de Corne fue arrojado desde la torre por encima del muro del Arx Terminus, pero esto no bastó para acabar con el sanguinario gigante, aunque sí para frenar temporalmente sus correrías y privar a los Flayets de toda su cohesión, degenerando en un grupo de salvajes descerebrados. Fueron expulsados de los muros y forzados a huir o aniquilados con precisión, y sus cadáveres se usaron para apuntalar y cubrir cualquier brecha en los muros de la mortífera fortaleza. Pronto estuvieron reparados hasta los daños más severos infligidos por los Flayet. El resto de adoradores del caos no les iba mucho mejor. El diseño en forma de mano del Arx Terminus permitía que las armas arcanas montadas en cada uno de los extensos muros pudiesen cubrir el siguiente, creando una compasada red de fuego y magia nigromántica que los asaltantes tuvieron que sufrir antes de alcanzar las fortificaciones. Miles fueron abatidos en cuestión de horas, a medida que el asedio del Arx Terminus crecía en intensidad. Sus cuerpos sin vida formaban una muralla para sus antiguos compañeros, pero no les resultaba difícil a los sacerdotes Mortisan lanzar sus hechizos nigrománticos sobre las pilas de cadáveres para ordenarles que atrapasen y destrozasen a aquellos que se apoyaran en ellas. Los gargantes del caos golpearon y echaron abajo los muros, martillando el hueso con sus puños hasta que se hizo astillas bajo un ataque. Pero el Arx Terminus estaba diseñado para resistir este tipo de castigo. En cuanto una sección del muro caía, los Bone Shapers y los Souls Masons tejían hechizos de recreación que cosían las grietas y cerraban las brechas. A la vez, los equipos de Mortar Crawlers que se alineaban en los muros escupían torrentes de materia espiritual maldita sobre los asaltantes, saturando el aire con una lluvia mortal de fuego brillante que desencadenaba locura y terror donde quiera que cayese. No había modo alguno de sobrepasar las defensas entrelazadas del Arx Terminus. El mortarca Catacross observaba la carnicería desde lo alto de la gran torre de la fortaleza y estaba de lo más satisfecho. Sus cálculos habían sido perfectos, como siempre. El enemigo había sido bloqueado y destruido, tal como lo había planeado. Los andrajosos restos de los Flayet pronto huyeron de la sombra del Arx Terminus, dejando atrás a sus muertos, los cuales abastecerían aún más a las legiones de Osiarcas. Así fue como los enemigos del Mortarca acabaron proporcionándole a los vencedores el material que requerían para completar la construcción de la gran fortaleza de la muerte de Catacross.